A veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que apenas intuimos de la niebla. Esto fue lo que me ocurrió aquella madrugada. Me desperté a las 2:45 am, como de costumbre, pensando que sería otro día más. No imaginaba que ese día sería el momento en que algo que no debía existir, pondría sus ojos sobre mí. Hoy te contaré lo que viví, un encuentro real o quizá una alucinación, pero te aseguro que desde esa noche la niebla ya no es solo niebla para mí. Bienvenidos al canal. Apenas estamos comenzando y tu apoyo significa muchísimo. Si este tipo de historias te atrapan, considera suscribirte y ayúdanos a llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Gracias por estar aquí y por atreverte a escuchar hasta el final. El estruendo de la alarma me despertó de golpe, las 2:45 am en punto. Esta hora introspectiva se había vuelto rutinaria. Me caso pronto y cada hora extra contaba. 2 horas al día quizá no parezca mucho, pero se acumulaban rápidamente. Silencié la alarma y seguí con mi ritual matutino habitual. Me cepillé los dientes, me lavé el pelo y me lo peiné con gel. Todo parecía normal hasta que salí. Fue entonces cuando lo vi. La niebla. No era niebla fina y fugaz que esparcidas, sino una niebla densa y sofocante, tan espesa que ni siquiera podía ver el borde de mi patio trasero. No era solo niebla, era algo secado con Sleet Hill. La densa niebla me inquietaba, la visibilidad era prácticamente nula, y aún así, eran las 3 de la madrugada y me convencí de que estaría bien. Salí, caminé hacia mi coche, cuya silueta apenas se distinguía entre la niebla. Me senté en el asiento del conductor y arranqué el motor de inmediato. Fue entonces cuando me impactó una extraña sensación, como si estuviera siendo observado por alguien. Me quedé paralizado un instante, observando el patio y la nieblina circundante. Nada, solo la niebla, espesa e impenetrable. Me la quité de encima, atribuyendo la incomodidad a mi habitual inquietud por la oscuridad, y empecé mi camino. El viaje no fue fácil, tuve que avanzar a paso de tortuga, esforzándome por distinguir las tenues líneas del camino. Cualquier cosa, o más de unos pocos metros, quedaba engullida por la niebla. Por suerte, la mayor parte del trayecto transcurrió con tranquilas carreteras secundarias, sin apenas tráfico del que preocuparse. Las luces y adornos navideños que bordeaban las casas me ayudaban a guiarme, como Rodolfo guiando un trineo a través de la bruma. Pero esta vez en cuando veía algo en el rabillo de ojo, una luz parpadeante brevemente oscurecida por un movimiento fugaz, como si algo hubiera cruzado la carretera como una flecha. Quizá era un ciervo extraviado, pensé. Eran bastantes comunes por aquí, pero algo en su forma de moverse no me convenció del todo. Apreté el volante con más fuerza y seguí adelante, intentando aparentar ese pensamiento de mi mente. La estática de la radio se hacía más fuerte, sofocando la débil melodía que había sido mi único consuelo en esa madrugada. Jugueteé con el dial, pero nada ayudó. La música se apagó por completo, dejando solo el siseo crepitante. La niebla parecía más densa ahora, oprimiéndome como un peso, y sentí el dolor de la pierna de una vieja lesión intensificarse, más agudo y persistente a cada kilómetro. Esa sensación de la que me observaban seguía invadiéndome, más fuerte que antes. Cada destello de luz en la distancia parecía una señal, una advertencia de lo que fuera que estuviera fuera. Se acercaba más a mí. La calefacción de mi coche debía de estar muerta. Por mucho que la subiera, el frío se filtraba en la cabina, quemándome los dedos y la cara. Hacía un frío glacial, insoportable,
y cada respiración me resultaba débil y forzada. Intenté racionalizarlo todo: el frío, la estática, las luces. Me decía que solo era mi mente jugándome una mala pasada, que estaba dejando que la niebla y la oscuridad me dominara, pero en el fondo no podía quitarme la sensación de que no era solo paranoia. La niebla parecía viva, burlándose de mí, y cada atisbo de movimiento allá afuera parecía una risa silenciosa y cruel. La estática, el frío, el peso de la niebla, todo parecía un mensaje. Venía a por mí y no había ningún sitio en el que pudiera escapar. Finalmente, mientras el pánico y la claustrofobia empezaban a apoderarse de mí, conduje a una bolsa de aire despegado donde la niebla desapareció de repente. Viendo una zona montañosa, había visto unas de estas antes, pero nunca me habían parecido tan acogedoras. De pronto detuve el coche, pero justo antes de abrir la puerta, algo se estrelló contra el techo con un golpe sordo y estremecedor. Se me cortó la respiración del oído del eco del ruido en el silencio. Por un instante me quedé paralizado, agarrando el volante con el corazón latiendo con fuerza. Una rama de árbol, susurré para mí mismo, aunque sabía que no había sido árboles lo suficientemente cerca de la carretera como para golpear el coche. La diferencia en el aire era sorprendente. El espacio se sentía fresco, limpio, libre del peso sofocante que había estado soportando. No hacía tanto frío allí, y por primera vez en lo que parecía una eternidad no me sentía atrapado. Incluso la estática de la radio se había disipado y la música se filtraba suavemente por el altavoz. Abrí la puerta y salí a trompicones, cayendo de rodillas mientras jadeaba en busca de aire. El peso opresivo de la niebla se disipó momentáneamente. Cuando por fin me puse de pie, me tomé un momento para mirar a mi alrededor. Sabía exactamente dónde estaba. Había conducido por esa ruta casi a diario durante años. La única farola en lo alto bañaba la carretera con una cálida luz amarilla, iluminando las casas cercanas adornadas con coloridas luces navideñas e imponentes. Habían también figuras inflables de Papá Noel. Detrás de mí, un campo abierto se extendía en la oscuridad. Su dueño era un misterio que nunca me había molestado en resolver. Mientras la música sonaba en la radio, conectándome con algo familiar, me reí para mis adentros, aunque me temblaba la voz. Había dejado volar mi imaginación. Claro, no había nada allá afuera, solo la niebla, mal tiempo y mi propia paranoia apoderándose de mí. Decidí estirar las piernas un momento y di un paso rápido por la calle para ver algunas de las decoraciones. Las luces y las músicas navideñas siempre me habían confortado. Un pequeño recordatorio de alegría en las horas más oscuras. Entonces saqué mi teléfono y tomé una foto a una de esas casas decoradas con coloridos brillantes. A mi prometida le encantarían, pensé, sonriendo levemente. Echando un vistazo a la pantalla vi la hora. Eran las 4 de la mañana. ¿Cómo era posible? De verdad había conducido durante una hora y apenas había recorrido un cuarto de camino. Eso sí que no tenía sentido para mí. Tampoco no era para tanto, ya que no conducía tan despacio. ¿O sí? Fue entonces cuando lo vi. Justo al borde de la niebla había una figura, alta, demacrada e increíblemente delgada. Se alzaba imponente al medio de la calle. No podía distinguir sus rasgos, solo su silueta nítida y sobrenatural, iluminada por las farolas. Estaba completamente inmóvil y no supe si me observaba o me esperaba algo. Me quedé sin aliento al darme cuenta de que la niebla se movía de nuevo, avanzando sigilosamente como un ser vivo hacia mí, disolviendo la seguridad del aire limpio y acercándose lentamente a mí. Mi remanso de calma ya no era tan seguro.
Empecé a recorrer tan rápido como pude, con el frío abrazándome los huesos y el dolor en la pierna arrancándome como nunca. El silencio era abrumador, un vacío opresivo y observador que parecía consumir todo a mi alrededor. Dentro de la niebla, la ausencia de sonido se volvió más fuerte que cualquier otra que hubiera experimentado antes, como si el mundo mismo se hubiera asfixiado, aturdido mis sentimientos, desorientándome, y antes de darme cuenta, la niebla me había engullido por completo. Apenas podía verme a manos delante de la cara. Sin la protección del coche, estaba completamente expuesto a la niebla opresiva. Su peso me oprimía como una manta sofocante, mientras corría a ciegas. Algo frío e inflexible se aferró a mi pantorrilla. Caí con fuerza, estrellándome contra el suelo, con un dolor abrasador que me subía por la pierna tan intenso que sentía como si mi carne se asara en una llama. Rodando sobre mi espalda, me quedé paralizado de terror al verlo. La criatura se arrastró hacia adelante, con cada movimiento lento y pausado, mientras su mano con garras arañadas el suelo con un rasguño repugnante. Era solo piel y huesos, increíblemente demacrado, con cuencas vacías donde deberían haber estado sus ojos. Sin embargo, de alguna manera me miraba fijamente a través de mí, como si pudiera ver cada parte de mi alma. Su sonrisa retorcida y enloquecida se extendía de forma antinatural, sus labios agrietados y desmascados, dejando al descubierto unos increíbles dientes afilados. El pánico que me había dominado antes regresó con mucha más fuerza. Me revolví y grité, con la mente nublada por el terror. Con todas mis fuerzas, le di una patada a su boca sonriente con la pierna libre. El impacto fue contundente y por un instante creí haberle hecho algún daño, pero en lugar de reaccionar con dolor, me soltó y se retiró entre la niebla. Su silueta retorcida desapareció unos segundos. Al desvanecerse, la oí, una sonrisa gutural y burlona que me estremeció. No se retiraba porque estuviera herido. Estaba divertido. Me puse de pie a trompicones, desesperados por encontrar mi coche. Había perdido el sentido de la orientación. La niebla lo había convertido todo en un abismo arremolinado y desorientador. El dolor de la pierna había cambiado, convirtiéndose en un frío insoportable que solo la dificultaba correr. Cada paso que provocaba punzadas agudas y agonizantes en la columna, y en el aire se sentía increíblemente denso. Cada respiración era una lucha para mí. Grité al vacío con la voz entrecortada mientras intentaba mantener los pies en la tierra para no sucumbir al pánico. Entonces, a través de la neblina lo vi, el tenue resplandor de los faros de mi coche. Sentí un gran alivio al rozar con mis dedos el frío del metal de mi auto. Abrí la puerta de golpe y entré, cerrándola de golpe y echando un cerrojo, como si eso pudiera mantener alejado al monstruo que acabé de ver. Me temblaban las manos al subirme el pantalón para mirar la herida. Lo que vi no fue una quemadura, como creía, sino congelación antinatural y azul, con los bordes afilados y deformes, como algo tallado por el propio frío. Tragándome el pánico creciente, agarré el volante con manos temblorosas. Arranqué el coche. Sabía dónde estaba y había una recta más adelante, unas cuantas curvas y podría pisar fondo. No importaba, solo sabía que tenía que escapar. Conduje tan rápido como pude, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Solo tenía que seguir recto, simplemente seguir hacia adelante. El aire salía a bordones de las rejillas de ventilación, increíblemente fríos. Aunque lo había apagado, me heló hasta los huesos filtrándose en mi piel. La radio silbaba con estática, sin importar cuántas veces la apagara, siempre volvía a sonar.
el sonido arrastrándose bajo mi piel, clavándose en mi cabeza. A veces sentía que no lo oía de las altavoces, sino de algún dentro de mi propia mente. La risa gutural del monstruo resonaba sobre la estática, burlándose de mí, atormentándome. Estaba saboreando mi miedo. Entonces, abriéndose paso entre el caos, oí una voz, clara, tranquila y dolorosamente familiar. La voz de mi prometida. ¿Qué ha pasado?, preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Por un instante pensé que estaba allí, justo a mí en el asiento de copiloto, pero al girarme, solo vi el asiento de cuero vacío. Mi mente daba vueltas. Debí haberla llamado sin querer al tomar la foto de las decoraciones, ¿verdad? Busqué mi teléfono, pero la pantalla seguía marcando las 4 a.m. Era imposible. El tiempo no pasaba. Fue entonces cuando lo vi, allí en medio de la carretera. Frené a fondo y reduje la velocidad con el corazón acelerado. La figura se movía torpemente, como una marioneta con hilos a saltos y de forma antinatural. Entrecerré los ojos, intentando comprender lo que venía. Al acercarme, sus proporciones se aclararon y se me revolvió el estómago. Sus extremidades estaban mal, como si alguien que nunca hubiera visto a un ser humano intentara reconstruirla a partir de descripciones vagas. Una imitación barata y misteriosa. En el momento en el que me di cuenta que no era humano, su cabeza se giró bruscamente hacia mí, con esos ojos vacíos y sin vida mirándome fijamente. Sentí una opresión en el pecho al ver cómo se disipaba en la niebla, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando oí la risa de mi prometida. Mi corazón dio un vuelco, pero se retorció. Se distorsionó, transformándose en la misma risa gutural y burlona del monstruo. Nunca había estado ahí. Nunca la había llamado. Estaba jugando conmigo. El pánico me invadió. Aceleré a fondo. El motor rugió en protesta. Mi viejo coche luchaba por mantener el ritmo. La carretera parecía estrecharse. La niebla se cerraba como muros sofocantes e implacables. Mis ojos se movían desesperados alrededor, buscando alguna salida. Miré por el retrovisor y me quedé paralizado. Estaba ahí, sentado en el asiento trasero. Sus cuencas demacradas y hundidas me miraban fijamente a través del reflejo, con una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro. Se me heló la sangre al darme cuenta, pero el asiento trasero estaba vacío. Esa risa amenazante y gutural llenó mi coche, resonando en mi cráneo, ahogando incluso la estática. Mi coche no soportó la tensión a la que le sometía. El motor patardeaba y tosía. Las luces del salpicadero parpadeaban como un latidor moribundo y los faros se atenuaban hasta quedar apenas en un brillo tenue. Finalmente, con el último gruñido se detuvo. No, por favor, grité golpeando el volante con las manos. Le rogué, maldije y le supliqué al coche que siguiera adelante, que por favor, que no parara, pero ya estaba hecho. Se había acabado. Entonces lo oí. La risa histérica me resonaba en la niebla. El monstruo no lo había planeado. Lo noté, pero no importaba. Mi desesperación era demasiado graciosa, demasiado perfecta para que la ignorara. Las lágrimas me quemaban en las comisuras de los ojos. Tenía tanto miedo. Estaba completamente indefenso. Ya ni siquiera sabía dónde estaba. El monstruo saboreaba cada segundo de mi pánico, alimentándose de él, y estaba listo para rendirme. Esa cosa me mataría o me comería o no sé qué haría conmigo. Me atraparía en su asfixiante mundo de niebla para siempre. Tragué saliva con dificultad, con una presión en el pecho mientras me preparaba para el final que veía venir. Y entonces lo vi, justo al borde de la niebla, brillando tenuemente a través de la niebla. La luz del cartel con el nombre de mi jefe. El alivio me invadió como un rayo. No estaba perdido. Sabía exactamente dónde estaba.
y la seguridad estaba dando a la vuelta de la esquina, no muy lejos. Mi corazón se aceleró al tomar mi placa, aferrándola como un talismán. Intenté animarme, pero la carretera lo que hacía el edificio. Pero mi confianza flaqueó. Aunque mi pierna no me doliera, sabía que era lo más rápido que yo esa cosa. Entonces recordé el bate de béisbol en mi asiento trasero. Lo había dejado allí después de mi partido hace poco. No era gran cosa, pero era algo, pensé. Al agarrarlo, sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en el fondo de mi pecho. Se iba a caer. No iba a caer en silencio. Iba a caer con todo. Abrí la puerta del coche de golpe y corrí con todas mis fuerzas, agarrando el bate de béisbol como si fuera mi único que me conectaba con la realidad. Mis piernas gritaban en protesta. Mi pantorrilla herida me envidiaba punzadas de dolor por mi columna, y cada paso corrí jadeando, pero por mucho que me esforzaba sentía que no me acercaba. El letrero y el edificio se alzaba al borde de la niebla, provocándome siempre fuera de mi alcance. Detrás de mí, el sonido de la risa estalló de nuevo, más fuerte esta vez, resonando a través de la niebla. Entonces se oyeron unos pasos, una estampida de ellos golpeando el suelo, tan cerca que parecía que me pisaban los talones. Empujé con más fuerza, con lágrimas escociendo los ojos mientras jadeaba en busca de aire. Sentía que el pecho se me iba a estallar, pero no me atrevía a detenerme. Miré por encima del hombro y no vi nada. Los pasos se detuvieron un instante, dejándome envuelto de nuevo en el silencio ensordecedor. Mi corazón me latía con mucha más fuerza, cada latido resonando en el vacío. Las sombras se movían por los rabillos de mi vista, más rápido de los que lo podía seguir, y la risa se hizo más fuerte y más caótica. Pero esta vez ya no era solo risa, eran muchas, 10, quizás 20 voces riendo a la vez, superpuestas en una sinfonía grotesca y burlona que me erizaba la piel. Entonces, igual que antes, lo vi, de pie al borde de la niebla, su silueta intensamente iluminada por el letrero brillante de mi lugar de trabajo. Se alzaba como un centinela, inmóvil, bloqueando mi camino. Pero ahora, con la luz tras de él, me di cuenta de lo enorme que era, mucho más alto de lo que había imaginado. Su figura retorcida y demacrada se extendía hasta una altura imposible. La niebla se especió a nuestro alrededor mientras daba su primer y aterrador paso. Cada paso era más lento, deliberado, y cada movimiento, su risa burlona se hacía más fuerte que nunca, resonando cada vez más duro en las paredes de mi mente. Mis manos me apretaron alrededor del bate de béisbol que llevaba conmigo, la madera resbaladiza por el sudor. Era el momento, ahora o nunca, vivir o morir. Me mantuve firme, tembloroso pero decidido, mientras él se me acercaba. Cuando estuvo tan cerca de mí, miré directamente sus ojos hundidos y sin vida. La risa secó de golpe, reemplazada por un silencio inquietante y antinatural. Ladeó la cabeza examinándome, de arriba para abajo. Sabía que algo era diferente esta vez. No era como los otros que había tomado. No caería tan fácilmente como esperaba. Se cernía sobre mí, al menos 2 cabezas más alto, su cuerpo esquelético grotesco en la penumbra. 3 largas garras se extendían de cada mano, dentadas y afiladas como cuchillos de cocina, las mismas garras que me habían dejado la pierna congelada. El corazón me latía con fuerza, pero me negué a ceder. Me armé de valor, agarrando el bate con más fuerza. Si me quedaría, tendría que luchar por mí. Bandí el bate con todas mis fuerzas, apuntando a su cabeza. La madera impactó con un crujido espantoso. Gruñó de dolor, tambaleándose hacia atrás,
claramente sorprendido. Por primera vez lo vi flaquear. Justo detrás, apenas de 30 metros, vi la puerta del edificio y el último tramo hacia la seguridad. Sin dudarlo, pasé corriendo junto a la criatura mientras se tambaleaba con su rugido de rabia, hundiendo el aire. El sonido fue más que un grito. Era la furia encarnada, primitiva y ensordecedora. Me ardían las piernas y subí y bajé el pecho, pero me impulsé hacia adelante con la puerta a mi alcance. Golpeé mi credencial contra el escáner rezando para que funcionara. El pequeño pitido me pareció la salvación y el clic de la cerradura al abrirse fue el sonido más dulce que jamás había oído. Abrí la puerta de golpe, me lancé adentro y cerré de golpe tras de mí. Las luces del pasillo parpadearon, iluminándome la seguridad del interior. Mi corazón aún latía con fuerza cuando me giré para mirar por la ventanilla. Ahí estaba, de pie, justo afuera, con su marco temblando de furia. No podía seguirme, de alguna manera. Al igual que el coche, el edificio era una barrera que no podría cruzar. Por eso se me había esforzado tanto en atraerme. Por eso se emocionó cuando mi coche se averió. No podía traerme hasta aquí, y lo sabía. Pero al mirar esos ojos vacíos, supe que no había terminado. Corrí inmediatamente a la oficina con el sudor goteando por la cara y el pecho agitado con cada respiración. Justo cuando creía que estaba a salvo, me topé con mi compañero de trabajo, un hombre mayor que siempre llegaba tan temprano como yo. Me detuvo con la preocupación grabada en mi rostro. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué llegas tarde? Y tienes un aspecto horrible. Me quedé paralizado sin saber cómo responder. Nunca me creería si le dijera la verdad. ¿Quién lo haría? Si alguien viniera a contarme la misma historia, pensaría que se había vuelto loco. Así que le mentí. La niebla me retrasó y luego se me averió el coche, le dije, intentando sonar despreocupado. Tuve que caminar el resto del camino. No me preguntó por qué llevaba el bate. El resto del día transcurrió en una neblina. Por mucho que me esforzaba a concentrarme, solo podía pensar en lo cerca que había estado de la muerte. Que tuve suerte. Solo escapé porque era un arrogante. Podría haberme conquistado en cualquier momento, pero quería jugar conmigo primero, atormentarme, saborear mi miedo. Desde entonces, nunca he estado realmente solo. A veces lo veo de reojo, un destello en el rabillo del ojo, una sombra que no debería estar allí. En los espejos, su silueta aparece justo detrás de mí, desapareciendo en cuanto me doy vuelta. En los días de lluvia, oigo unos golpes suaves en mi ventana, suaves, deliberados, un cruel recordatorio de que sigue observándome. En sueños, oigo su risa, baja, gutural y burlona. Lo sé, no hay escapatoria para mí, no hay respiro, pero los días de niebla son los peores. Es entonces cuando su presencia es más fuerte. La cicatriz de mi pierna me duele con un frío gélido y antinatural. Un recordatorio de que me marcaron. Un recordatorio de lo que me espera. Observando. Un día cometeré un desliz. Un día bajaré la guardia. Y cuando lo haga, ahí estará. No tendré tanta suerte la segunda vez.